que ya estamos recibiendo desde nuestra redacción a Gonzalo Yuria para hablar de la realidad boliviana, donde la primera vuelta electoral ha deparado un balotaje entre Rodrigo Paz Pereira, el candidato más votado, y Jorge Quiroga, expresidente boliviano que terminó en la segunda ubicación después de cerca de 20 años. El movimiento al socialismo y en un sentido más amplio otras fuerzas, eventualmente en este momento derivadas del MAS, que habían sido mayoritarias, no estará en la definición, y esa es toda una novedad en la Bolivia que se resignificó políticamente a partir de la llegada del expresidente Evo Morales al poder por allá por los primeros años de este siglo, y que sin embargo ahora parece entrar en otra etapa. Pero lo hablaremos en profundidad con Gonzalo. Gonzalo, bienvenido y gracias por estar por acá. No, gracias a vos, Martín. Todo bien. Hice un resumen ahí digamos, de lo principal ocurrido en Bolivia, que ahora va rumbo a un balotaje. Nos dirás cuándo será. Lo que está claro es que ya se sabe quiénes lo van a protagonizar. Sí, el balotaje va a ser el 19 de octubre. Faltan casi 2 meses, y van a protagonizarlo Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, que fue en realidad la nota sorpresiva de la jornada. Fue que Rodrigo Paz pasara a la segunda vuelta, porque todas las encuestas colocaban como ganador o como segundo, pero en la mayoría de las encuestas era el ganador Samuel Doria Medina, que terminó saliendo tercero. En realidad terminó saliendo cuarto, porque la tercera opción más votada fue el voto nulo. Dato fuertísimo ese. Sí. Porque sobre el total, hablamos en las cifras que habías dado antes y que se está manejando, se hablaba sobre votos válidos. Pero si tomamos el total de votos, Rodrigo Paz Pereira sacó el 25,15, Tuto Quiroga, que fue el segundo, el 20,98, casi el 21, Samuel Doria Medina el 15,55, esos son los tres. Pero el voto nulo, que era la opción que impulsaba Evo Morales, sacó el 19,37, o sea, casi el 20% de los votos fueron votos anulados, y que claramente era la expresión del evismo, digamos, todavía del voto que sigue fiel a Evo Morales. Sí, Evo Morales, que recordemos, Gonzalo, pretendía ser candidato y no fue habilitado para hacerlo. Sí. Y bueno, y en este contexto de que vos vas a hablar más a continuación, de fuertes disputas internas y de fractura a nivel del sí, movimiento al socialismo, terminó diciendo, bueno, llamo a votar anulado. Sí, en realidad, bueno, Evo Morales ya había tenido 3 periodos como presidente. La legislación boliviana es bastante clara al respecto, y él no estaba habilitado para participar. Igual buscó por todos los medios tratar de participar en la contienda, no fue habilitado, era algo que ya se sabía, insistió hasta último momento. Incluso tuvo varios acuerdos con partidos minoritarios que podían, que tenían, digamos, su sigla, podían ofrecérsela para que Evo fuera candidato. No hubo forma. Entonces, a partir de que se concretó su inhabilitación, empezó a impulsar el voto nulo. Lo empezó a impulsar desde donde está él y de donde no sale hace ya varios meses, que es el trópico de Cochabamba, la zona del Chapare. El feudo, digamos, de Evo Morales, donde surgió como líder sindical de los cocaleros, y desde donde no sale porque tiene una orden judicial que pesa en su contra por trata de personas, violación, un tema que está bueno, no está resuelto en realidad. Hay una orden de captura que el gobierno, que las autoridades no han cumplido, porque temen que si van ahí a buscarlo vaya a ser un baño de sangre, porque tiene una guardia enorme Evo Morales de gente que lo está protegiendo. En ese sentido recomiendo, como abriendo un brevísimo paréntesis, las notas más recientes de Eugenia Rodríguez Cataño, publicadas en La Diaria, si no me equivoco, en 2 números consecutivos de La Diaria de fin de semana. Sí. Que pasó, y particularmente el anterior, porque Rodríguez Cataño, para hacer esas notas, se entrevistó con Morales llegando a ese lugar al que es tan difícil acceder, y hay una cantidad de elementos que hablan de Bolivia, de su complejidad, de su diversidad interna, de lo que significa Evo Morales, del apoyo que en ciertos sectores sigue teniendo. Y también me parece que explican esa decisión muy pragmática del gobierno de Arce, otrora ministro de Economía de Morales, hoy peleado con él, de no ejecutar esa orden de captura, previniendo o tratando de evitar lo que podría perfectamente ser un baño de sangre, un enfrentamiento durísimo si
no sé, imagínate, la policía boliviana o la fuerza de seguridad que sea, intentara llegar a ese lugar para detenerlo, ¿no? Sí, ese va a ser un tema también que va a tener que afrontar el próximo gobierno, porque bueno, la situación Claro. está ahí pendiente y bueno. Respecto a lo que puede pasar en la segunda vuelta, ya proyectándonos, el Samuel Doria Medina, que era el candidato que se preveía que iba a salir primero y terminó saliendo tercero, ya dijo públicamente anoche que iba a apoyar a Rodrigo Paz, por lo que lo más probable es que Rodrigo Paz sea el próximo presidente boliviano. O sea, se posiciona como favorito, eso lo podemos decir. Sin duda, porque además de haber ganado la primera vuelta, tiene el apoyo del que fue tercero. Y habrá que ver qué posición toma Evo Morales ahora. Si mantiene lo del voto nulo, no creo, porque sería ya marcó en realidad sus votos en esta elección. Habría que ver qué paso toma en esta ocasión, porque Paz Pereira es un hombre de centro derecha, bueno, como vos dijiste antes, es el hijo de Jaime Paz Zamora, que fue un presidente boliviano, digamos, de centro izquierda, que a su vez era sobrino de Víctor Paz Estenssoro, que fue un presidente, bueno, fue en varios periodos presidente, pero que en su primer periodo, en la década del 50, promovió un montón de reformas, digamos, vanguardistas para lo que era Bolivia en aquel momento. Y Jorge Tuto Quiroga directamente es un hombre de derecha pura y dura, fue también, como dijiste, vicepresidente de Hugo Banzer en su gobierno constitucional. Y Rodrigo Paz Pereira, digamos, es un candidato mucho más adaptable a las otras opciones políticas, sí, incluyendo las de la izquierda, que fueron 3 en realidad. Sí. Porque estuvo la candidatura de Andrónico Rodríguez, la que vos nombraste, que fue el más votado, que obtuvo en realidad el 6,43% de los votos totales. Andrónico Rodríguez, que es el actual presidente de la Cámara de Senadores, que era un hombre muy vinculado a Evo Morales, que estuvo con él hasta hace muy poco tiempo y que al final decidió abrir su propio espacio. En el medio de esta disputa interna que se autofagocitó el MAS, que implosionó, porque se fue Evo, entre la disputa entre Evo y Arce se destruyó el movimiento en sí. Y bueno, están los resultados a la vista. Obtuvo Eduardo del Castillo apenas el 2,47% de los votos totales. El candidato de Arce en ese caso. Ahora, si vos sumás, una cuenta de almacenero simplemente, pero ese 6 y algo de Andrónico Rodríguez con el 2 y pico del candidato de Arce a los 20. Y considerás que la mayor parte, seguramente no todo, pero la mayor parte del voto nulo responde a Evo Morales, se puede decir que 38%, sería la opción más votada. Claro. Aún, pero claro, o sea, sigue habiendo mucha gente posiblemente con una sensibilidad cercana a ese MAS que fue y que hoy bueno, está absolutamente quebrado en Bolivia, menos que la que el MAS supo tener, porque el MAS cuando ganó en general lo hizo en primera vuelta, siempre, sí. Pero de todos modos sigue habiendo ahí una cantidad de gente muy importante que en todo caso no pudo hacer valer su visión de un modo unificado, producto de todos estos problemas que terminaron con la pelea de Evo Morales con Arce y con Andrónico Rodríguez, un hombre al que en su momento se señalaba como el sucesor casi que natural de Morales, sí, tomando una opción propia. Sí. También ahí hay un elemento como para detenerse capaz que en otro momento en profundidad, ¿no? Sí, primaron mucho los intereses personales, sobre todo en el caso, bueno, lo de Evo es un caudillo, es un caudillismo, una cosa muy, muy, muy clara, que no aceptaba una sucesión, digamos, y insistió hasta último momento. Y igual otro tema que es importante, más allá de la disputa política interna dentro del MAS, que fue decisiva para que el MAS tuviera los votos que tuvo, es la crisis económica que vive Bolivia desde hace muchos años, porque durante un largo tiempo Bolivia vivió de la reserva del gas. Tenía exportaciones enormes de gas, unas reservas gigantescas. Esas reservas se fueron reduciendo mucho, además el precio del gas bajó, y eso empezó a mermar mucho la economía boliviana y en el último tiempo, digamos, prácticamente todo el gobierno de Arce fue de una crisis económica profunda en diferentes niveles. Hubo crisis de combustible, hubo problemas de acceso de la población a insumos de todo tipo y se fueron sumando elementos que hicieron que llegara el momento de la elección en un momento muy malo de la economía, con Arce con una popularidad bajísima. Debe ser de los presidentes latinoamericanos con menor nivel de aprobación.
Sí, capaz que la presidenta peruana Dina Boluarte puede estar por abajo, pero no sí, mucho más anda después. por ahí. Sí, sí, el momento de darse es malo. Del momento general de Bolivia. Un dato más, la inflación está cerca, algo por debajo del 30% anual, Sí, que para los niveles en los que Bolivia se venía manejando también es muy alto. Una inflación récord, tiene a la vez, bueno, lo que conocemos más comúnmente como en Argentina como un dólar paralelo, lo que pasa también en Venezuela. También ha surgido en Bolivia una crisis de falta de dólares y de un mercado negro de venta de dólares, ya te digo, en el contexto de una crisis económica profunda, muy importante, que pesó sin dudas en el electorado, porque bueno, Rodrigo Paz se presentó como un candidato conciliador, digamos, porque lo que quedó del MAS quedó envuelto en su dinámica interna, que fue siniestra, se autodinamitó. Eso fue lo que pasó. Y bueno, ahora terminó el camino abierto a la vuelta de la derecha a Bolivia, o a la centro derecha, en este caso de Rodrigo Paz Pereira, en caso de que sea el ganador, después de 20 años, porque las primeras elecciones que ganó Evo Morales fueron en 2005. Claro. Asumió en enero de 2006. Así que el ciclo de 20 años casi interrumpido, porque es verdad que después del golpe estuvo el gobierno de Yanine Áñez, actualmente presa. Bueno, fueron casi 20 años de gobierno del MAS seguidos. Sí, varias cosas ahí, siempre en esto de agregarle datos que en la diaria incluso se han ido publicando. Cuando hablabas de la situación boliviana, del agotamiento de un modelo de desarrollo que en su momento fue muy exitoso, porque hay un antes y un después del MAS en Bolivia, sin duda, en muchos sentidos. Tiempo atrás recuerdo una nota de la diaria que hablaba de cómo incluso la política de exploración de nuevas reservas de gas había sido errónea en los últimos tiempos, lo que un poco explicaba también esta situación de reservas muy menguadas, asociadas a la caída de los precios. Evo Morales en ese sentido ha sido muy crítico con Arce, ha expresado en las notas más recientes, las de Rodríguez Cataño lo dice, que Bolivia debió avanzar hacia las energías renovables para no quedar tan asociada y dependiente de estas reservas que, por lo menos por ahora, mientras no aparecen nuevas, van menguando. Claro, porque lo que pasa que, bueno, sí, las reservas de gas demoran tiempo en retribuir resultados. También pasa lo mismo con el litio, que también lo tiene Bolivia. Recursos tiene, ¿no? Eso es algo sin duda, muy importante. También influyó que Vaca Muerta en Argentina empezara a producir. Eso bajó mucho la compra de gas de Argentina a Bolivia. O sea, fueron varios factores que se reunieron para que la crisis económica se terminara de redondear como una cosa estructural, que ahora es lo que pasa y lo que va a tener que afrontar el próximo gobierno. Una crisis política, a la vez una crisis económica, como Bolivia se había desacostumbrado, una cosa que había sido habitual durante décadas en Bolivia, primero signada por muchísimos golpes de Estado y una inestabilidad política grande, y bueno, y una exclusión social de vastísimos sectores de la población. Eso en parte se ha, digamos, el MAS, como fue la gran obra del MAS, integradora, bueno, los niveles de alfabetización que se lo consiguieron y un montón de logros sociales que son tangibles, que están ahí, pero bueno, ahora estamos en otra etapa. Sí, claramente una etapa en la que, aparte, Gonzalo, me parece que se podría decir, en función del pedigree de Paz Pereira y de Quiroga, que van a protagonizar el balotaje de octubre, que hay como una vuelta a buscar soluciones en la vieja política, en las grandes familias, en el linaje, en lo tradicional, ¿no? Sí, digamos que sí, claramente. O sea, lo que hablamos, Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora, a su vez sobrino nieto de Paz Estensoro, sí. Y Quiroga, Tuto Quiroga, de la derecha tradicional boliviana, la que gobernó durante, bueno, decenas de años el país. Sí, bueno, fue un ciclo, digamos, bastante largo el del MAS, fueron 20 años. Y bueno, queda la pregunta de qué hubiera pasado si se hubiera manejado políticamente de otra manera, pero bueno, las cosas son como son. Y bueno, a partir del 8 de noviembre, que es el día que va a ser la sucesión de gobierno, Luis Arce le va a entregar la banda presidencial a Rodrigo Paz Pereira o a Tuto Quiroga. Seguramente, como hablamos, a Paz Pereira, pero bueno, habrá que ver lo que pasa el 19 de octubre. Bueno, yo ya en plan de redondeo de este asunto, me quedo con lo que marcabas al comienzo, el aparente favoritismo de Paz Pereira, pero falta mucho porque estamos
promediando agosto y Sí, y se va a votar a fines de octubre, ¿no? 19 de octubre. 19, ahí está, Dos la meses. segunda quincena de 2 octubre. meses. Faltan 2 meses, o sea que falta mucho, como todas las campañas presidenciales en un contexto de balotaje, seguramente haya en algún momento diferencias que se expresen, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, no solo la situación actual de Bolivia, sino toda su riqueza en términos de recursos, que seguramente la tienen en la mira de muchos intereses extranjeros. Sí. Me pregunto dónde van a marcar sus diferencias estos dos candidatos, sobre todo partiendo de que vos decías que Paz Pereira tiene una mirada centrista o algo más moderada que la abiertamente liberal en lo económico o Sí. ultraliberal de Quiroga, que incluso en alguna nota previa leí que hacía algunos guiños, por ejemplo, a esta lógica de las derechas alternativas, discursivas, que está tan instalada en la región, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se va a dirimir esa discusión con respecto a los recursos naturales de Bolivia y su estrategia de desarrollo? Creo que es una cuestión esencial ahora en lo que viene, en estos 2 meses. Sí, sin dudas. Además, Rodrigo Paz en su campaña electoral hizo bastante hincapié. Él es actualmente senador por el departamento de Tarija, en el sur del país. Una de las regiones históricamente críticas de Evo Morales, ¿no? Sí, y bueno, de hecho la causa judicial que se le abrió a Evo Morales es en el departamento de Tarija. Pero ahí en Tarija donde están las grandes reservas de gas. Y Rodrigo Paz Pereira siempre fue en un país que es muy centralista, a pesar de la enorme diversidad que tiene de todo nivel. Rodrigo Paz Pereira defendió mucho el tema de no la autonomía como la querían los cruceños en algún momento, pero sí que los departamentos tengan más independencia respecto al gobierno central de La Paz. Esa va a ser otra punta, y ese creo que también es otro de las fortalezas que tuvo Paz Pereira, porque él tuvo una campaña bastante austera, en la que recorrió todo el país, y ahí fue recogiendo apoyos, y bueno, aparte no era una persona desconocida, es una persona con, bueno, lo que hablamos de su familia, era un tipo que tiene un respaldo atrás, y además con un partido como el Demócrata Cristiano que tiene una base a nivel nacional. Bueno, eso es lo otro llamativo también, ¿no? En tiempo de siglas partidarias que se crean en buena parte del mundo, no ya en Latinoamérica, Sí. Más bien para responder a una eventualidad de una elección, casi que marcas publicitarias que se crean para impulsar candidaturas, escuchar que en un país, en este caso de Latinoamérica, en el que, bueno, el mapa partidario también ha ido adquiriendo esas lógicas, hay alguien que va a definir una elección representando al Partido Demócrata Cristiano, que es en buena parte del mundo una expresión política tradicional, histórica, con cierto arraigo, resulta algo llamativo también. Sí, igual Paz Pereira, por ejemplo, actualmente el Partido Demócrata Cristiano no tiene representantes en la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Eso también, él se integró a la sigla, digamos, hace no mucho. Es algo de ocasión en algún punto. También, sí, claro, él fue electo creo por la sigla Creemos, que fue una coalición anti-MAS que hubo en las últimas elecciones. Pero sí es cierto, es de un partido que tiene una sigla tradicional, que está prácticamente en todos los países de América Latina, o en buena parte de ellos al menos. Pero sí, la expresión de Paz Pereira es más digerible, si cabe la expresión, que la de Tuto Quiroga, que tiene unos altos niveles de rechazo en buena parte de la población, para empezar en ese 38%, en esa cuenta de almacenero que hiciste eventual de izquierda. Eso no lo van a votar. Claro. Samuel Dorea Medina también ya dijo que Dorea Medina es alguien también de centro derecha, un liberal, no excesivamente conservador. Afiliado a la Internacional Socialista. Exacto, y bueno, paceño, además, porque también eso tiene mucho que ver, los orígenes regionales de cada uno. Bueno, Medina dijo que iba a apoyar a Paz Pereira, la izquierda se supone que en bloque, o más o menos en bloque también lo hará, así que, bueno, es lo que podemos esperar. Bien, bien. Obviamente faltan 2 meses para el balotaje. Vas a volver por acá a abordar la marcha de la campaña y si no se da así, los resultados cuando Bolivia tenga ya presidente electo dentro de 2 meses, veremos en qué marco en términos de clima social, de movilización. Yo creo que todo eso también pasa a ser un aspecto central a partir de la que será la salida del MAS del poder, que es todo un dato, y no ya por la fuerza, sino en función de un pronunciamiento popular y por las urnas. Sí. Pero no quiero cerrar esta conversación y
digamos, y tu visita sin mencionar un hecho importantísimo de la agenda geopolítica, diríamos, que se va a estar dando en esta jornada de lunes, y es el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se va a dar, vos me dirás en qué momento, capaz que ya está a punto de empezar, ahí con la hora me mareo un poco, muy poco después de otra bilateral entre Trump y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en el que estuvo obviamente la cuestión de Ucrania y la guerra que se desarrolla ahí desde el año 2022 como aspecto saliente. ¿Qué expectativa tenés ante esta reunión Trump-Zelensky? Bueno, es una reunión muy importante porque, bueno, precisamente viene la reunión de Trump y Putin en Alaska, fue el viernes. En esa reunión, la evaluación es que Putin salió muy bien parado, no se dio un alto al fuego, no tuvo como un gran reconocimiento. O sea, Europa luchó mucho para que Rusia quedara aislada políticamente desde que empezó el conflicto en Ucrania. Y lo que sucedió el viernes, entre otras cosas, fue una gran convalidación, una gran... se le dio mucha legitimidad a Putin en la alfombra roja, saludó efusivamente a Trump, se dieron la mano, se palmearon, fue un encuentro entre amigos, digamos. De ese encuentro lo que quedó, trascendió que ya en realidad se venía hablando antes, que el reclamo de Rusia para terminar la guerra es quedarse con el Donbass. La región del Donbass, que está compuesta por las provincias de Donetsk y de Lugansk. Lugansk prácticamente está toda bajo dominio ruso actualmente. En Donetsk más o menos el 70% está bajo dominio ruso. Esa es la demanda de Putin. Por su parte, Zelensky viene diciendo tanto él como las lideranzas europeas, como la OTAN, que la soberanía de Ucrania no es negociable, que no iban a entregar territorio, y en eso está. El encuentro es importante porque, bueno, se supone no, Trump le va a trasladar esta esta postura rusa a Zelensky, que a su vez, después del fallido encuentro que tuvieron a fines de febrero en la Casa Blanca, con ese patoteo que sufrió Zelensky de parte de Trump y de Vance, su vicepresidente. Su presidente. Y bueno, previniendo también esa situación, Zelensky no va a ir solo a Washington, a la Casa Blanca, va a ir con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, va a ir con Macron, el presidente francés, con Friedrich Merz, el canciller alemán, Keir Starmer también, el primer ministro del Reino Unido. O sea, van como a hacerle el aguante ahí a la Casa Blanca para que no pase lo que pasó ya. Claro. En esa reunión tan recordada, que además fue un bochorno diplomático televisado en vivo, fue algo muy raro, muy una cosa, esas cosas que son muy raras verlas por la televisión, que pasan detrás de bambalinas, pero no verlo así. Raro para los cánones, no sé, tradicionales de la política exterior, sí, claro. Relativamente entendible en tiempos de Donald Trump. En tiempos de Donald Trump son entendibles cosas que en otro contexto no son entendibles, y bueno, igual la reunión de hoy seguramente que va a ser dentro de unas horas, es en Washington, que es una hora menos que acá. Bien. Va a tener otro tono y igual difícilmente salga con una solución, porque ya te digo, la propuesta rusa es una propuesta que Ucrania no va a aceptar, pero bueno, el camino a la paz va por ahí, a la paz, a la pacificación, porque no... Ucrania lo que quiere es mantener su integralidad territorial, y que eso es imposible porque Rusia tiene tomado casi el 20% del territorio y no se va a retirar a cambio de nada. Están las garantías de seguridad que pide Ucrania, que sobre eso también se avanzó en la reunión de Alaska. Al parecer Putin está dispuesto a ceder, no sé bajo qué condiciones, porque siempre se dijo que la pretensión de Ucrania era que hubiera unas fuerzas europeas, o sea, de la OTAN, de Francia, Suecia, varios países ya se ofrecieron a enviar tropas a Ucrania como medida de controlar la seguridad ahí después que termine el conflicto, pero bueno, habrá que ver quién o quiénes son los que dan esas garantías en los hechos. Bueno, queda planteada la expectativa previa a la reunión. Lo que ocurra en la reunión va a estar en la próxima edición de la diaria, capaz que hoy mismo en la web, porque el horario seguramente lo habilite en papel mañana, y te tendremos por acá cuando surjan
otros asuntos vinculados a estos temas o a nuevos temas internacionales que se destaquen en un programa que aparte nos va a tener hablando desde Uruguay, por ejemplo, de lo que pasa en Gaza. Así que la agenda internacional nos demanda y mucho. Bien. Gracias, Gonza, y hasta la próxima. Gracias a vos, Martín.